amigos acontenautas, gusto saludarlos. Les habla Mauro Castañeda de la Peña y agradezco me acompañen en esta nueva Acontecápsula. Hoy tocaremos un tema que es de interés para los diferentes aconteceres, acontecer porcino, acontecer avícola, acontecer ganadero, porque tiene que ver con el rendimiento, el reciclaje. Para ello hablaremos con el ingeniero Fernando Mendizábal Fernández, quien es el presidente de la Asociación Nacional de Rendidores. Hola Fernando, gusto saludarte. Mauro, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación, a tus órdenes. A ti por la entrevista y comenzaríamos preguntando, pues, ¿cuál es la relevancia de hacer este rendimiento o reciclaje de materias primas o de productos que vienen de la producción pecuaria? Bueno, pues somos una industria con mucha historia. Yo te diría que desde hace cuando menos 2000 años hay información de que esta industria ha reciclado sus materias primas, las materias primas que vienen de rastros y del sacrificio de animales. Y en principio, con productos muy básicos, se obtenía de ahí, pues básicamente jabones, que fue la primera aventura que hubo con el fin de que hubiera una mejor sanidad en el mundo. Y a partir de ahí hasta los días más modernos, pues han sucedido una serie de procesos que han mejorado tanto los productos como las capacidades de atender nuevos mercados. Las plantas han cambiado radicalmente, se tienen hoy procesos muy tecnificados que permiten ir de la mano con el desarrollo y con el crecimiento de los volúmenes que se van dando ahora en los países. Los conceptos como la economía circular, que han puesto al centro a nuestra industria, al centro de atención, por ser una parte fundamental en lograr ese reciclaje de los materiales orgánicos cuando se sacrifican los animales. Entonces, pues un momento el que sucede hoy en el mundo cuando se le pone foco a la economía circular y nosotros, pues permanentemente con balances ecológicos positivos, porque realmente las materias primas, si llegan a depositarse en lugares no adecuados, pues demandan una gran cantidad de oxígeno. La demanda química de oxígeno o bioquímica pues se convierte en un problema ambiental. Entonces nosotros estamos colaborando en que eso no suceda, ¿no? Que esa contaminación no se genere, que nosotros aprovechamos esos subproductos y los convertimos en materiales útiles. Una acción muy importante, sin duda. Después de que nos haces esta presentación, pues nos queda clarísima la importancia de la actividad. Cuéntanos, Fernando, ¿cómo está estructurada la asociación? Fíjate que recientemente y con todos estos cambios que ha habido en el mundo, hemos fortalecido la asociación. Entonces hoy tenemos una mesa directiva que tiene su presidente, vicepresidente, tesorero. Tenemos hoy un director, que es Joaquín Delgadillo, que tiene toda la experiencia a nivel país en conocer los volúmenes que se manejan, cómo se manejan, en dónde están las oportunidades, etcétera. Entonces, tenemos socios que son... hay dos tipos de plantas en el país, creo que vale la pena comentarlo aquí para entender cómo está la asociación. Y de acuerdo a la norma 60, se clasifican en 6.1 o 6.2, es el tipo de plantas que existen en el país, y hay otras que son de servicios que es 6.2 asterisco. Las 6.1 son plantas que normalmente tienen productos de aves y que no les aplica la normatividad del BSE, que es una restricción global que puso la OIE con respecto a la vaca loca, que es el término más común, y el BSE es la espongiforme bovina, que va y afecta el cerebro de los animales, y entonces se crea una legislación internacional donde se previene que no existan contagios en ese sentido en el mundo, y entonces
México adopta esa legislación y dice, bueno, pues vamos a hacer dos tipos de plantas. Las que sí manejan sus productos de rumiantes y las que no manejan sus productos de rumiantes. Entonces, esas son las clasificaciones que hay. Y las plantas, nosotros tenemos socios de los dos. Tenemos socios que participan del mercado que es exclusivamente proveniente de sus productos de aves y tenemos socios que sí participan del mercado de rumiantes. La diferencia son los mercados a los que pueden atender sus proteínas, las proteínas que tienen un origen exclusivamente de aves o exclusivamente de puercos pueden ir a consumo de rumiantes. Las proteínas que tienen su origen en rumiantes no pueden ir a consumo de rumiantes y entonces normalmente se destinan a consumo de mascotas o a consumo de aves. Entonces nosotros hemos invitado a participantes de ambas categorías y estamos pues muy bien informados de lo que está sucediendo en ambos mercados, ¿no? Correcto. Te preguntaría, ¿las plantas o los socios están distribuidos, supondría, donde están también las unidades de producción de las diferentes especies? Entonces, ¿hay una cobertura nacional? Sí, sí, si tú ves, en México hay 90 plantas de rendimiento registradas ante las autoridades y, y de esas plantas, pues hay una cobertura nacional, ¿no? Sí está muy bien atendido el, el, el proceso del render a nivel nacional. Nosotros tenemos socios que están, vamos a decir, de esas 90 plantas que están dadas de alta, pues hay 52 que son de rumiantes y 38 que son de aves. Y pues hay plantas en Jalisco, en el Estado de México, acá en el norte, tenemos socios en Veracruz y sí, hay una cobertura realmente bastante amplia de nuestra asociación en esta presencia nacional, ¿no? Hay empresas muy grandes de producción pecuaria integradas en todos sus procesos que tienen sus propias plantas de rendimiento. Supongo Correcto. que son parte de estos socios que integra la Asociación Nacional de Rendidores, pero también hay empresas que se dedican exclusivamente a este proceso. Sí, claro. Los llamamos renderers independientes. Ok, El asunto es que la mayoría de los rastros en el país, la mayoría de los rastros, excepto un grupo grande que es socio nuestro, Rempro. Rempro es un grupo que tiene 5 o 6 plantas hoy en día operando de render y que atienden sus propias matanzas, que es el grupo Vizcarnes. Tenemos, por otra parte, gente como Rendimientos Grasos, la empresa que yo represento, que nos dedicamos exclusivamente a dar servicio en rastros pequeños. Entonces tenemos que tener una logística especializada para dar servicio a todas estas entidades que no pueden tener una planta propia por el tamaño que tienen, pero que sí necesitan tener un contrato, un convenio con una planta de rendimiento registrada para poder operar. Entonces, en general, si tú das de alta una entidad tipo inspección federal, que hay 120 en el país, es necesario, es indispensable contar con una planta. Si no tienes tú tu propia planta de rendimiento, pues tienes que contar con permisos, con convenios, con una planta de rendimiento autorizada por la Senacica. Entonces, básicamente lo que se hace es que si quieres abrir esa entidad, tocas base con alguien que esté cerca o hay gente que nos habla en la asociación, oye, pues ¿quién anda por acá para que nos pueda atender? Y ya los referimos, les ayudamos, etcétera. Entonces, es indispensable contar con ese acuerdo para poder iniciar operaciones. Y bueno, la costumbre o lo que varía mucho de acuerdo a los diferentes países, pero tienes países donde esta logística entre el proveedor y la planta de rendimiento sucede con terceros
involucrados ahí en hacer esa parte logística, y tienes un caso como Argentina, donde prácticamente ninguna planta de rendimiento da servicio directo con sus proveedores, sino que está más dado el mercado para que lo hagan una asociación de transportistas que tiene ahí muchos años haciéndolo. Y entonces, pues se regula de otra manera. Aquí en México, culturalmente lo que ha sucedido con el fin de dar mejor servicio es que las plantas de rendimiento tienen su logística propia y normalmente atienden al proveedor o al generador. Entonces eso genera, pues, mejor control sobre la calidad de los productos y sobre el servicio que se le presta a estas entidades que no tienen a un costado una planta de rendimiento. Fernando, del potencial de todo lo que se produce en el país que podría ser tratado a través de plantas de reciclaje, ¿qué tanto es el potencial? Más bien, ¿qué tanto es la captación que tienen ustedes como asociación? Ay, pues esa es una buena pregunta. Hemos hecho números y pensamos que aquí en la asociación pues tenemos un poco más del 50%, a lo mejor un 55, un 53% de lo que sucede en el país. Pero hay que ver cómo está la situación de los que tienen sus propias plantas y que no están en las asociaciones, ¿no? Esa sería la diferencia, pero de lo que sí cae en ser render independiente y que tiene una necesidad de, pues de tener su logística y asociarse en una entidad como con la nuestra, así es, ese es el número. Bueno, hablemos un poquito de los procesos y antes de entrar en los procesos, en las materias primas que ustedes utilizan. Me queda claro que el doctor Delgadillo, por ejemplo, es un conocedor de todas las normatividades, de toda la parte operativa desde el punto de vista de gobierno de este tipo de empresas. ¿Cuáles son como los requisitos básicos que tienen que cumplir las materias primas que ustedes utilizan? Fíjate que esa es una pregunta interesante porque hace rato te comentaba que hay 120 entidades TIF, pero hay en total alrededor de 1000, te confirmo el número, pero son 1187 centros bueno, rastros, centros de sacrificio de animales, que varían ahí, que si son de aves, que si son de puercos, que si son de res. Pero el asunto es que solamente 120, de acuerdo al CIAP, están con una certificación o una inspección federal. Los demás son municipales, hay como 910 municipales, que es una gran mayoría, y luego hay como 157 que son privados, pero que no son tipo inspección federal. Entonces, realmente los estándares, cuando hay una inspección federal, pues, son mucho más altos y permiten tener ahí una serie de controles que a nosotros en especial nos proveen con materias primas de muy alta calidad. Esto quiere decir que los animales se sacrifican con de acuerdo a las regulaciones, y entonces obtenemos productos eh, que salen ya enfriados con una buena calidad y que sabemos que vienen de animales sanos, que llegaron ahí, que entraron al rastro, etcétera, con todos los controles que ya conocemos. Cuando, cuando uno va a trabajar con alguna otra entidad que es municipal o privada, entonces pues hay que tener ciertos cuidados. En muchos casos les ayudamos para que las instalaciones que tengan pues sean adecuadas. Nos ha tocado modificar algunos rastros municipales, por ejemplo, con la idea de que operen muy similar a lo que es un TIF. Aunque no se certifican, operan de una manera muy similar, y
entonces nos permite obtener también materias primas de muy alta calidad, pero ahí se requiere un poco más de trabajo. Lo que quiero decir es que la diferencia es que en algunos casos hay que participar un poco más para ayudarle a los rastros a que las cosas desde el punto de vista manejo de sus productos animales se haga de una forma práctica. Y en los otros casos, pues ya está dado, ¿no? Ya los rastros TIF cuentan con toda la estructura para poder entregar los productos en los lugares que están identificados para este tipo de productos, que son zonas que están separadas de la zona donde está la carne o los productos que van a consumo humano, ¿no? Pero en general la calidad de los productos que se tiene saliendo de los rastros es muy buena. Yo diría que se puede lograr, que se logra con estos productos, se logra tener materias primas para alimentación animal de muy buena calidad, ya una vez que son rendidas. O sea, no tenemos un problema en ese sentido aquí en México. Depende, yo creo que la principal tarea ahí en ese sentido es que los productos se mantengan frescos hasta llegar a la planta de rendimiento. O sea, que sea rápido el trayecto, el traslado, que no hablemos de recibirlos un día después y cosas por el estilo, sino que los productos se generen ahí en el rastro y, y que los puedas tener en un plazo de 4, 6, 8 horas ya procesándose en la planta, porque de otra manera pues hay una degradación que finalmente pues te lleva a que los productos no sean de la mejor calidad, los productos terminados de la planta de rendimiento, ¿no? Entendido. Bueno, y hablando precisamente de esos productos que se obtienen de las plantas de rendimiento, sobre todo de los que se utilizan en la propia nutrición animal, en esa economía circular que mencionabas al inicio de la entrevista, ¿cuáles son los más importantes y a qué nichos van? Fíjate que ahí sí depende mucho de la especie. Eh, Vamos a hablar, por ejemplo, primero de la parte de la res. La res, pues tiene como sus productos básicamente todos los dentros del animal, que estamos hablando de los órganos, y luego hay una parte que es pura grasa, y luego tienes esta otra parte que normalmente se maneja, que no llega al render, pero en muchas ocasiones está relacionada y es la piel del animal o los recortes de la piel del animal al sacrificarlo. Entonces, cuando uno toma esos subproductos, pues hay una variedad de productos que se obtienen de ahí. Entonces, uno entra a la planta de rendimiento como un proceso primario y básico, donde hay un cocimiento continuo de estos productos y al salir de este cocimiento se obtienen grasas y proteínas que vienen ahí mezcladas y todavía como si salieran de una olla, ¿no? Calientes, etcétera. Entonces entra un proceso de separación donde clasificamos la parte grasa y hacemos una separación de la parte de proteína. Hay unos equipos que se utilizan que son prensas y entonces al entrar a la prensa, pues vienen mezclados los dos y al salir ya tienes ahí una proteína, pues a lo mejor con un 12% de grasa nada más, ya una proteína que después se puede moler, se puede enfriar, molerla y llegas eso va definitivamente a producir alimento para mascotas o alimento para aves. Okay. Ahí tienes una posibilidad de tener cierta cantidad de proteína o de cenizas y grasa, esas son las variables que se tienen. Y entonces dependiendo de la cantidad de proteína que incluyas en los procesos, pues es la proteína que vas a obtener al final y a lo mejor tienes harinas de un 58% de proteína y harinas que pueden salir en un 50% de proteína. Y eso, pues es lo que nos dirige más o menos a qué mercado es interesante mandar ese producto. Entonces, dependiendo de la cantidad de proteína, pues las proteínas van a dar a un mercado o a otro.
El mercado de mascotas prefiere proteínas altas, por ejemplo. El mercado de gallinas ponedoras prefiere proteínas bajas para tener cenizas altas y tener mejor huevo en las gallinas que están poniendo huevo, ¿no? Entonces, se juega un poco con esa parte. Pero para allá van las proteínas. En el caso de la grasa y de los bovinos, pues se puede tomar ese producto y así como sale de una planta de rendimiento y puede ir como ingrediente en raciones de alimentación animal como fuente de energía, pero si esa grasa se trabaja posteriormente, que hay una serie de métodos para hacerlo, se puede llevar a la industria de jabones, que es muy importante el consumo que hay en el país. Aquí no es muy común, pero hay una industria de combustibles, de biocombustibles, que en otros países es muy común, y lo que hacen es esterificar estas grasas. Es un proceso químico de esterificación que las lleva a unirse con las moléculas pues puede ser de diésel, principalmente el biodiesel o el diésel renovable. Entonces hay un proceso químico ahí que las puede unir y hacer unas cadenas más largas, y entonces se logra integrar estos productos en el biodiesel o en el diésel renovable. También se pueden obtener ahí, se puede dividir la grasa animal en dos y obtener glicerina y ácidos grasos en un proceso de oleoquímico de hidrólisis, que también sucede, aquí en México sucede, eso sí sucede, hay plantas que lo hacen, y bueno, pues de ahí se obtiene glicerina para usos, para una multitud de usos, que van desde la parte técnica hasta la parte farmacéutica, dependiendo qué tan sofisticado sea el proceso de refinación. Y la parte de ácidos grasos, pues tiene muchos usos. Cuando ya se divide esa molécula del triglicérido y se tienen estas dos fases, hay una parte de ácidos grasos que va a ser toda eh, gomas para, pues, así de lo que la gente conoce fácilmente, para pedales de vehículos, gomas para todo lo que es la fabricación de vehículos, desde las que van en la suspensión hasta las que van abajo de los motores. Toda esta industria depende de esa materia prima, y aquí hay algunos productores en el país, y además pues se importa una gran cantidad de ácidos grasos del resto del mundo. Todos estos ácidos grasos vienen de ahí. O sea, los podemos traer de otros países, pero es lo mismo, vienen de los subproductos animales. Fíjate. Entonces, pues pueden venir de Europa, de Latinoamérica, de Asia, pero al final de cuentas es parte de esta industria del rendering como cuestión primaria, ¿no? Luego, si te vas a la parte del puerco, bueno, también de la res, hay una parte de este cebo que se manda a fabricación de grasas comestibles, y pues tienes aquí una variedad de ejemplos de todas las grasas que se usan como shortenings en la panadería, vienen de ahí una buena parte. Hay algunas que son, ¿qué te diría? Pues parte importante, aquí en México es una parte importante de la nutrición, y digo, son muy utilizadas estas grasas aquí. Hay algunos lugares en Europa que utilizan más las vegetales. Aquí en México sí se usa mucho la parte de grasas animales por cuestiones de nutrición. Y luego hay otra parte de estas grasas que se puede o se utiliza también en cosméticos. Otra vez entras en un proceso secundario donde se producen, por ejemplo, estearatos o emulsificantes, etcétera. Son industrias que ya están un poco más desarrolladas, pero también van a la parte alimenticia, llegan a la parte de alimentos y a la parte cosmética. Y todo eso viene de ahí, son materias primas que finalmente vienen de la res, llevan procesos de hidrogenación, llevan procesos de esterificación, pero eso viene de ahí.
Muy interesante, sin duda, todas las aplicaciones que nos estás contando. Y decías al inicio de la entrevista que el reciclaje es una industria milenaria, pero bueno, vamos a ubicarnos en este siglo y desde la percepción que tú tienes como organización, eh, ¿ha cambiado, se está dando el nivel de importancia que realmente tiene la industria recicladora en México, pensando principalmente en la parte pecuaria, ¿no? Por supuesto. En estos años, ¿cómo percibes tú esta aceptación o conocimiento de lo que hacen ustedes? Fíjate que durante muchos años se le llamó a esta industria la industria invisible, porque lo que la gente normalmente ve, pues son los productos que se obtienen del sacrificio de un animal. Y pues tienes una buena carne, tienes un buen, un trozo de tocino y las cosas que ya toda la gente ve. Este, Especialmente después de la pandemia o durante la pandemia, donde hubo una declaratoria de que esta industria era esencial, cuando menos sucedió en el mundo, pero aquí en México así se le llamó, ¿no? Una industria esencial. Pues eso nos incluye dentro de una clasificación que se le dio una importancia alta al decir, oye, pues además de la gente que produce los animales, es indispensable que la industria del render esté en esta clasificación porque la necesitamos viva y operando para que todo esto pueda seguir funcionando, ¿no? Entonces, siempre al momento de pensar en que hay que alimentar a la población, pues hay que pensar en nuestra industria como parte fundamental para que la otra pueda operar. Entonces yo, con respecto a los últimos, te diría yo, a lo mejor 10 años, en que nace en Europa el concepto de economía circular o bioeconomía, que son un poco distintos, pero los dos van de la mano. Especialmente la bioeconomía, que está ahí en la Comunidad Europea muy fuerte, habla de este reciclaje de tejidos vivos a volverlos útiles y que no caigan en el desperdicio, porque hay un tema muy interesante que tiene que ver con cómo estamos nosotros como seres humanos aprovechando, por ejemplo, el fósforo. El fósforo lo obtenemos del suelo, finalmente se fija en los huesos de los animales y si nosotros sacrificamos un animal y esos subproductos no regresan a convertirse en alimento de otros animales, pues le generas a esos animales la necesidad de volverlos a obtener del suelo y vas empobreciendo el suelo. Entonces, esos ciclos que a nivel global se vuelven muy importantes, como el del fósforo o la proteína, han hecho evidentes las necesidades del reciclaje. Entonces, ha habido últimamente más conciencia a nivel global y también acá en México de la importancia que tenemos en esa parte de la cadena en decir, oye, pues no podemos estar desperdiciando como seres humanos, como planeta o como país acá en México, no podemos estar desperdiciando la proteína que ya tenemos, que estuvo como parte de un animal, ni podemos estar desperdiciando el fósforo y el calcio que ya entraron en un ciclo. Hay que regresarlo al sistema para evitar que haya una escasez en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues en toda Latinoamérica hay movimientos que están hablando en Brasil, Argentina, México, oye, pues ¿cómo podemos aprovechar mejor y desperdiciar menos en todos sentidos? Pero en esta parte han subido las expectativas de nosotros como industria. Oye, pues esta industria ahora la queremos que sea muy bonita y la queremos que tenga certificaciones y la queremos sustentable. Te diría yo que esa es la palabra adecuada. O sea, hoy nos están invitando a decir, oye, ¿cómo eres tú sustentable? ¿Por qué tu industria se define como una industria sustentable? Y va muy de la mano con todo esto. Entonces estamos armando nosotros también las mediciones de las huellas de carbono de nuestra industria a nivel global, para que cuando tú compres estos productos que nosotros ponemos en el mercado,
y los utilices para hacer alimentos para perro, pues tengas una huella de carbono más atractiva que si pones carne de la que va a consumo humano, ¿no? Algunos productos que tienen una huella de carbono más grande, pues el público tendrá que empezar a conocer cómo participa en el consumo de productos con una huella de carbono más baja, para que su huella de carbono personal pues también sea más baja, ¿no? Súper interesante, Fernando. Pues mira, agradezco muchísimo tu tiempo y tus comentarios para esta entrevista de Acontecer Agropecuario, y pues me gustaría más adelante volver a platicar contigo porque sin duda hay muchos otros temas, por ejemplo, la parte de la acción que puede tener toda la parte de reciclaje en la mitigación del calentamiento global. Es algo que veo que también se está tocando muy fuerte, pero me gustaría que eso lo viéramos más adelante con un poquito más de detalle. Por lo pronto, pues muchas gracias por esta entrevista, Fernando. No, al contrario, Mauro, y te voy a hacer llegar información aquí que tenemos para que se pueda complementar lo que hoy dije. Y estoy a tus órdenes. Hay muchos temas interesantes alrededor de nuestra industria. Creo que sí vale la pena luego tratar algunos otros. Con gusto estaremos en contacto. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ti, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego.